Buenas noches, gente, espero anden muy bien y estén pasándola de lo mejor en este día jueves, gente, en el cual vamos a estar despidiendo ni más ni menos que la Copa Jungla, donde vamos a estar llevando ni más ni menos que la triple normal. Así es, Lickitung, el cual no brilló en esta copa, gente, es una realidad. Ante tanto Pokémon que le podía ganar, pues no hubo tanto brillo. Vamos arribando el cambio seguro de Vigoroth y también ni más ni menos que a Wigglytuff, el segundo hada que salió en la Copa Jungla, gente, créanmelo, es muy bueno este Wigglytuff cuando le das oportunidad. Vamos a estar viendo esto, gente, y antes que nada quiero invitarte a que dejes un buen like, gente, y te suscribas al canal. Eso me ayuda un montón. Más del 90% de la gente que ve estos videos no está suscrito y eso me ayuda demasiado bastante en esto de la plataforma de YouTube. Así que pícale, por favor, y estate atento al contenido que vamos a estar trayendo, en el cual, gente, vamos a estar haciendo de cambios de sacrificio. Siempre va a ser un sacrificio este Lickitung, el cual, gente, hace estragos a sus rivales, hace estragos a todo lo que se le ponga de frente, gente. Es verdad que pierde contra varios Pokémon, pero es verdad que tanquea y hace cositas a los demás. Vamos a estar viendo también lo que viene siendo Wigglytuff, el cual es nada más su entrada por el hecho de los Altarias, Dragonite, Dragalge y todo dragón que se lleguen a poner enfrente, gente. Y si salen fantasmas, mucho mejor para Wigglytuff y Vigoroth, el cual va a estarnos dando esa seguridad de cambio seguro, gente. Así que vamos a estar viendo lo que viene siendo un lead, en el cual vamos a estar viendo a Abomasnow, el cual, gente, va a estar metiendo presión con lo que viene siendo sus Meteoro Bolas y Energy Bolas. Es una realidad, solamente hay que estar atentos, hay que estar buzos, caperuzos en lo que viene siendo los cargados, donde este Abomasnow lo están llevando con la variante de viento hielo, gente, que se empieza a ver un poquito más viento hielo en las temáticas con Abomasnow. Es que la verdad sí llega a ser en ocasiones útil, pero ciertos matches lo llegas a perder ante esta situación. Aquí ya despachan a lo que viene siendo nuestro Lickitung. Él ya hizo su parte, entra Vigoroth para sacar energía. Es verdad que nos vamos a estar llevando un Energy Bola. Aquí era mejor aventar el viento hielo. Si ya sabías que ibas a caer, pues era mejor el asegurar bajar el ataque. Aquí metimos el golpe cuerpo con nuestro Vigoroth. El rival se va a estar quedando, no va a hacer ningún cambio, pues tristemente tenía lo que viene siendo un Lantur atrás. Nosotros vamos a hacer lo correcto y es meterle un viento hielo. Es verdad que no tiene escudos, pero necesito asegurarme que mi Vigoroth se lo va a estar llevando a básicos, aunque aquí ya vimos la manqueada de Rexito, porque pues Boca Cultivadora le hubiera hecho un poquito más de daño y con dos golpes cuerpo hubiera caído ese Vigoroth. Pero bueno, gente, ya saben que este es el único canal donde vamos a estar viendo tanto manqueadas como jugadas maestras en un mismo combate. Aquí es el cambio y terminamos el combate llevándonos una victoria. Pasamos al siguiente match, donde nos topamos ahora a Abomasnow con su versión oscura, el cual va a meternos presión, es verdad, pero podemos aguantar el primer cargado sin ningún problema. Viento hielo, no pasa absolutamente nada. Vamos a estar aventándolo de parte de nosotros un golpe cuerpo, gente, el cual ya lo obligó a sacar el escudo. Es la ventaja de ese escudo, que tiende a ser más frágil, por consecuente los golpes cuerpo le hubieran dolido bastante. Vamos a estar recibiendo otro viento hielo más y a básico nos van a tirar a nuestro Lickitung. No pasa nada, tenemos esto controlado. Entra ni más ni menos que Whiscash y nosotros la llevamos tranquilo. Vigoroth, por eso es el rey de la Copa Jungla. Este changuito va a hacer estragos, va a hacer lo necesario para poderse llevar la victoria. Aquí aventamos lo que viene siendo un golpe cuerpo y vamos a estar metiendo presión. Vamos a estar metiendo total presión en lo que viene siendo su Whiscash, el cual, gente, ya no tiene mucho por hacer. Entra ni más ni menos que Lantur y hacemos la misma vaina. Vamos a estar conectando con los encantazos de nuestra querida y amada Wigglytuff. Nos hace el cambio en lo que viene siendo su
Abomasnow, no lo vimos venir, no pasa nada, tiramos Abomasnow y vamos a ver otra vez la entrada de lo que viene siendo su querido y amado Lantur, el cual ya le aventamos un golpe cuerpo, aventamos el segundo golpe cuerpo y estamos a un básico de un tercer golpe cuerpo y lo tiramos a lo que viene siendo ese Lantur y nos llevamos la victoria. Pasamos a lo que viene siendo el siguiente combate, gente, donde vamos a estar viendo a Steelix Oscuro, el cual es un excelente pick, gente, pero Vigoroth le es muy molesto, por consecuente no se animaba mucho a llevarlo, pero créanmelo, hace estragos y no se topa a Vigoroth ni a Talonflame. Aquí que vamos a estar haciendo nuevamente, el sacrificio va a ser Lickitung. No tenemos que movernos, no tenemos que estar haciendo otras cosas más que soportar los embates de lo que viene siendo Steelix, y llegamos a otro golpe cuerpo más, gente, el cual el rival lo va a dejar pasar. Ya invirtió un escudo y eso posiblemente le haya molestado. Ahí asegúrense de que no les entre ninguna llamada porque les puede costar combates. Aquí tiramos a lo que viene siendo su Steelix, entra ni más ni menos que no es su Altaria, y a lo que alcanzo a ver, posiblemente estuviera llevando un doble dragón atrás. Por eso nos llevamos la victoria. Empieza con lo que viene siendo Quagsire, hace el cambio de lo que es su Steelix y lo encerramos con Steelix. Aquí, ¿cuál va a ser la vaina? Simplemente conectar golpe cuerpo tras golpe cuerpo tras golpe cuerpo, el cual, gente, va a estar haciendo estragos a Steelix, el cual, gente, es lo que te digo, es buenísimo Steelix si no estuviera Vigoroth en la Copa Jungla. Pero pues tiene que haber algo que lo controle y algo que lo detenga, gente, porque si no se rompen los equipos y se rompen los Pokémon. Vamos a estar viendo la entrada de lo que viene siendo su Quagsire. Ya no hay escudos, tenemos libertad, entra ni más ni menos que Skarmory, el cual, gente, tristemente nos vemos obligados a tenernos que quedar porque no se lo quiere topar ni en pintura Wigglytuff a ese Skarmory. Vamos a estar aventando otro golpe cuerpo más, gente, el cual la intención, ¿cuál es? El poder dejar muy tocado lo que viene siendo ese Skarmory. Aventamos lo que viene siendo golpe cuerpo. Aquí ya el rival nos hizo el daño que tenía que hacer, no pasa absolutamente nada. Estamos con nuestra gordita asesina, vamos a dejar pasar el cargado. ¿Por qué haces eso, Raxo? Porque necesito llegar a un viento hielo para tirarme a ese Skarmory, y a básicos no lo vamos a estar llevando ese Quagsire, el cual, gente, Aguacola es demasiado molesto. 4 básicos para el primero y 3 básicos para el segundo, y ya la entrada de lo que viene siendo Skarmory lo recibimos con un viento hielo, y con esto tiramos al Skarmory. Así que si te dicen que Skarmory no, le gana a Wigglytuff, muéstrale esta parte del video para que vea que no. Vamos a estar viendo a Magneson, que es muy rarísimo de ver, gente, en esta temática. Pero los Golteo Cruel pegan durísimo. Los Golteo Cruel pegan bastante. Aquí aventamos otro golpe cuerpo. Quitamos el primer escudo. Vamos a estar dejando ir a nuestro querido Lickitung. Entramos con Vigoroth. Hace el cambio a Altaria y lo encerramos con nuestra gordita asesina Wigglytuff, el cual, gente, no tiene para dónde hacerse ese Altaria. Vamos a estar viendo lo que es su caída y vamos a estar viendo el regreso de este querido Magneson, el cual, gente, va a estar aventando disparo espejo. ¿Por qué disparo espejo? Porque es súper eficaz ante Wigglytuff y nos llevamos la victoria. Pasamos al siguiente combate, gente, donde vamos a estar viendo a otro Pokémon que casi no se ve, que es este Charjabug. Charjabug le va muy bien ante los agua, ante los volador, y si lo llevas con titular le puede ser duro a lo que viene siendo los fantasmas. Así que si no lo usan es porque no quieren. Tristemente Talonflame y Vigoroth se lo llevan fácilmente, por eso casi no se llegó a ver. Vamos a estar viendo la entrada de lo que viene siendo este Charjabug. Nosotros vamos a estar aguantando y entramos con Vigoroth para farmear lo que sea necesario para poder llevarnos a ese Charjabug y tener energía suficiente para poder llevarnos el combate. Aventamos golpe cuerpo a su Vigoroth, el cual, gente, vamos a estar dejando tocadísimos a ese Vigoroth.
y vamos a estar dejando ir al nuestro. Ya hizo su chamba Vigoroth, tenemos que asegurar la partida y Wigglytuff es experto en eso. Vamos a estar viendo que entra ni más ni menos que su querido Whiscash, el cual, gente, va a estar conectando sus escaldar, que créanmelo, duelen bastante, duelen demasiado, pero pues hay que hacerlo mejor en el combate, gente, para poder sacar un buen resultado, que muchas de las ocasiones es necesario para poder subir esos ranguitos. A veces tenemos que sacrificar la diversión que a veces hace falta y necesitamos sumar puntos. Sumar puntos es lo que trata esto de Go Battle League. Pasamos al siguiente match, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Steelix nuevamente en su versión oscura, Vasto Impacto. Ok, nosotros vamos a estar aventando un latigazo, el cual lo deja pasar y vamos a meter presión. Entra Altaria, nosotros entramos con nuestro Wigglytuff, el cual, gente, va a ser carconteriado por nuestro Pokémon. Así tal cual es la estrategia. Es verdad que se ve extraño ante un triple normal, gente, pero créanmelo, es demasiado efectivo y ustedes lo están viendo. Sacamos buenos puntitos de este equipo, gente, así que te recomiendo que lo utilices. A su vez, gente, quiero agradecerte. Voy a tratar de este fin de semana, ya sea el sábado o sea el domingo, traerles un video especial de unas entrevistas que se hicieron a unos youtubers, gente. Pero quiero agradecer a cada uno de ustedes que han estado apoyando el canal. Ya el canal cumple 2 años, los cuales han sido duros, han sido difíciles, ha habido caídas, ha habido levantadas, pero siempre se ha mantenido gente la cual está apoyando Raxito en esto del YouTube, y quiero agradecerte de todo corazón que te has mantenido ahí, a pesar de que en ocasiones Raxo dejaba de subir videos, a pesar de que Raxo de repente se desaparecía. Siempre estuvieron ahí y de todo corazón les agradezco bastante ese apoyo que brindaron al canal, gente. Así que 2 aniversarios no se dice nada sencillo, pero vamos buscando el poder llegar a un 3er aniversario, y eso se va a lograr siempre y cuando pueda contar con tu apoyo. Así que, mi gente, gracias de todo corazón. Pasamos al combate, donde el Antur ya está muy tocado. Aquí vamos a dejar pasar el cargado, que va a ser un Sur. Entra ni más ni menos que Whiscash, y nosotros ya no la sabemos, con un tremendo golpe de cuerpo. Entra Wigglytuff, que con los encantazos le van a doler demasiado. Y ya hace mucho que le bajaron la potencia a los encantos, gente, porque antes pegaban todavía más. Así era de molesto el básico de encanto, y vamos a estarnos llevando la victoria a punta de encantazos. Y pasamos al siguiente combate, donde estamos viendo a Talonflame, gente, el cual va a estar siendo topado por lo que viene siendo nuestro Lickitung, y por eso les digo que es muy bueno ese Lickitung, porque miren ustedes cómo estamos enfrentando al rival. Avienta vuelo, no pasa nada, lo aguantamos. Avienta su segundo vuelo, aquí lo escudamos porque quiero quitarle un escudo y tenemos el golpe cuerpo. No señor, lo deja pasar. A mí me sirve todavía más, porque es ni más ni menos que el hombre de las nieves, Abomasnow, el cual, gente, vamos a estar dejando ya a casi un tercio de vida, y esto lo saborea Vigoroth, el cual, gente, va a estar recibiendo un meteoro bola. No se fue directamente por Energy Bola, nosotros vamos a aprovechar esto. Ahora sí lo avienta, no pasa nada, aventamos un golpe cuerpo, y esto le va a encantar a Wigglytuff, el cual va a estar encantando a ese Quagsire. Aquí hay que tener cuidado del roca afilada. Bomba Fango nos bajó bastante vida, gente, y eso ya me es preocupante. Vamos a estar recibiendo otro Bomba Fango, y a las justas llegamos a lo que viene siendo un Viento Hielo, el cual lo escuda. Le bajamos el ataque, pero tristemente nos vemos muy encerrados. Tiramos ambos a nuestros Pokémon y se nos van también estos 2 Pokémon, y eso fue
el combate. Nos llevamos un empate y pasamos al último match, donde vamos a estar topándonos con lo que viene siendo un Stunfisk de Unova. Stunfisk de Unova, gente, el cual también es muy raro. Ya le trajimos un video a Stunfisk de Unova, gente. Es recomendable. Ante los Talonflame, que en un inicio había bastantes, los Steelix también, los maneja muy bien, gente. Así que no lo usan es porque no quieren. Ahí están las estrategias, solamente es de que se animen. Entra Bomba Snow y nosotros vamos a estar aprovechando esto con Vigoroth, el cual, gente, Vigoroth va a estarse comiendo a básicos, a lo que viene siendo ese a Bomba Snow, y no le dimos oportunidad de otro cargado más. Aquí vamos a ver qué hace el rival. Entra con Stunfisk y vamos a estarle pegando con el golpe cuerpo, el cual ya sabemos el daño que realiza. Conectamos el primero, el rival lo deja pasar, conectamos el segundo y ya tenemos un tercero. El rival lo deja pasar, se confió, entra Dragalge y nosotros vamos a aprovechar todo esto para llevarnos la victoria con Willitube y el rival saliente. Y sin más, gente, este fue el equipo y quiero despedirme agradeciéndote de todo el corazón de todo el apoyo brindado al canal. Yo soy Raxo y nos vemos hasta la próxima. Saluditos.